cierre concentrado y me di cuenta que es tan difícil poder explicar tan siquiera por encimita quién es Dios. Así que voy a explicar por encimita en estos 5 domingos acerca de quién es Dios. Y vimos al Creador la semana pasada, pero hoy vamos a ver al Dios soberano. Vamos a ver al Dios altísimo. Entonces, presta atención porque esto le va a ayudar. Hoy voy a hacer algo que no hago casi nunca. Les voy a hablar del tema, del propósito general, de los propósitos específicos. Yo generalmente no los menciono, pero yo quiero que usted escuche esto. El tema que tenemos es la soberanía de Dios sobre su creación. El propósito general es conocer, reconocer y aceptar que el Altísimo es el soberano, que hace como quiere en la tierra y que ha hecho misericordia con nosotros. Propósito específico. 1. Aprender acerca de la soberanía de Dios para escoger a quien quiere para lo que Él quiere. ¿Ok? Aprender acerca de la soberanía de Dios, o sea que Dios es soberano para escoger a quien quiere para lo que Él quiere. 2. Comprender que Dios no solo es juez justo, también es justo que Él juzgue. Comprender que Dios no solamente es juez justo, sino que también es justo que Dios juzgue. 3. Asimilar la cruda realidad. Dios es el dueño de todo y como dueño de todo puede hacer como Él quiere. ¿Ok? Esto para algunas personas es muy difícil porque hay personas que creen que nosotros somos algo, pero nosotros no somos nada. Dios lo es todo. Entonces, antes de seguir con la introducción, vamos a orar y decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros comprendemos, Señor, que tú eres el soberano, que estás por encima de todo y que todo lo puedes, Señor, según tu voluntad. Así que en este momento, Señor, oh Dios, oramos para que nos hables, para que tu palabra, Señor, nos transforme, para que nosotros podamos, Señor, oh Dios, comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida y vivir de acuerdo a como tú has deseado que nosotros vivamos, de manera que seamos instrumentos en tus manos para honra y gloria. Gracias, Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 9, y yo me reía porque ayer que hablaba con Giovanni, así como él hizo hoy, también ayer me citó Romanos 9, creo que 15. Entonces vamos a leer desde Romanos 9, del capítulo 9, del versículo 9 hasta el 21. Romanos 9, versículo 9 hasta el 21. Este pasaje, si nosotros lo leemos con una mente no salva, nos va a chocar mucho, va a ser muy chocante. Pero si nosotros lo leemos con una mentalidad salva, entonces va a ser de gran bendición. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sigamos leyendo hasta el 23.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Gloria a Dios por su palabra. Entonces, puede sentarse, hermano. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y el más alto de los más altos es Dios. Él es Dios altísimo. El mensaje de hoy lo titulé Dios es el soberano. La palabra soberano significa que ejerce autoridad suprema e independiente. O sea, cuando dice que es autoridad suprema e independiente, es que su autoridad no depende de nada. Él es la autoridad y punto. Otro significado es muy grande, elevado o extraordinario. Y Dios es todo esto. Él ejerce autoridad suprema e independiente, y además es muy grande, muy elevado, y también es extraordinario. A través de la historia podemos ver que esa palabra soberano se ha usado para referirse a diferentes tipos de personas, a reyes, a emperadores, a jueces, etc. Pero es un calificativo que queda muy grande para cualquier ser humano. Porque el ser humano puede ser, entre comillas, soberano de un territorio, pero solo será hasta que alguien más fuerte que él venga y le arrebate lo que considera indiscutiblemente suyo. Un juez puede considerarse soberano en la corte, pero fuera de ella hay que ver quién es. Y solo será soberano en la medida que no lo destituyan o se muera. Ahora, me gustaría que note algo en la segunda definición. Dice, muy elevado. Y eso es lo que quiere decir cuando se habla del Altísimo. Porque no es que es muy elevado, sino que es el que está más alto, el más elevado, el que se eleva por encima de los demás. Ese es el Altísimo, el soberano de toda la tierra. El concepto altísimo encaja perfectamente con el de soberanía, y eso lo podrá notar con facilidad si hace el estudio esta semana. Porque esta semana el tema es el Altísimo. Sin embargo, hoy vamos a conversar acerca de la relación de este Dios Altísimo, el soberano, con nosotros. He oído muchas personas que creen que pueden cuestionar a Dios. Yo he oído gente que dice que al leer que ¿dónde estás, Dios? Y que hasta han rofeado a Dios. Yo dije, pobres tontos. Si Dios realmente fuera un Dios vengativo, si Dios fuera un Dios así como enojón, simple y sencillamente ya hablamos hace un rato de cómo hizo en la creación, ¿no? Nada más, pum, Dios hizo. Así mismo desaparece, ya desaparece. Ya les contaba la otra vez de este hombre que dice que llegó a una iglesia y le dice al pastor, Dios no existe. Vamos a ver si Dios existe. Si Dios existe, que me mate en 5 minutos. Y entonces se paró ahí, el pastor se quedó mirándolo ahí tranquilamente, no le hizo ni caso, no siguió predicando, sino que esperaron los 5 minutos. ¿Ven? Dice, Dios no existe. Dice, qué arrogante eres. ¿Tú crees que en 5 minutos puedes agotar la paciencia de un Dios eterno? Nosotros tenemos que entender realmente que Dios está por encima de todo lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Ahora, miren lo que nos habla Romanos capítulo 9. Miren el versículo 9 al 13. Vamos a leerlo ahí rapidito. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Yo quiero mostrarles 3 aspectos de la soberanía de Dios. Primero, la elección soberana. ¿Okay? Nosotros ya hemos hablado de la seguridad y la certeza de la salvación, pero ¿por qué la salvación es segura? Porque Dios nos escogió para salvación. La salvación es segura porque Dios es perfecto. La salvación es segura porque cuando Dios escoge a alguien y dice y señala a alguien, ese es de Él y punto. No tiene nada que ver con que seamos buenos o malos, no tiene nada que ver con que seamos perfectos, no tiene nada que ver con que nos equivoquemos o no nos equivoquemos, tiene que ver con Dios que es perfecto. Entonces Dios, aquí vemos que Dios dice, todavía Jacob y Esaú no habían nacido. Y ya él dijo, dice, el mayor servirá al menor. Si usted se vaya a Génesis, creo que 26 o 27, no recuerdo muy bien, usted ve la lucha, no el 26, es el 20, no es el 26, es el 27 o 28, 27. Usted ve la lucha que tiene Rebeca dentro de sí en el vientre, y cómo ella clama a Dios, y ¿para qué vivo? Dice Dios, le dijo a ella esto que estamos leyendo, que el mayor serviría al menor. Ya Dios le había dicho. Por eso es que cuando se polarizan los dos padres y Isaac escoge a Esaú, Rebeca se queda con Jacob porque ella tenía una palabra directa de Dios sobre Jacob. Y ahora miren la diferencia. Hay una cosa que nosotros tenemos que comprender. No es lo mismo el que recibe la palabra que el que recibe la palabra del que la recibe. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán recibe la palabra de Dios que le dice, de todo árbol del huerto puedes comer menos de ese. Ahora dice Pablo, no lo digo yo, allá en 1 Timoteo capítulo 2, dice que Pablo no pecó. Digo, pero que Adán no pecó, sino que la que pecó fue Eva. Él no fue engañado, dice, pero no que no pecó, pero que él no fue engañado. ¿Por qué él no podía ser engañado a Adán? Porque él recibió la palabra directamente. Dios se lo dijo a él, pero Eva la recibió de él. ¿Por qué Isaac no se movió hacia Esaú, hacia Jacob? Porque él no recibió la palabra, la que la recibió fue Rebeca. Se me confunde, la que recibió fue Rebeca. Ella recibió la palabra de Dios, ella sabía lo que Dios le había dicho a ella. Si yo te digo a ti, Dios me dijo, muchas veces tú dices, pero yo sé lo que a mí Dios me dijo, porque Dios me lo dijo. Tú puedes ser que no lo creas, pero yo lo creo porque Dios me lo dijo. Entonces, Dios escogió a Jacob desde antes. No había nacido, no había hecho ni bien ni mal, y así mismo te escogió a ti. No habías hecho ni bien ni mal, y ya Dios te había escogido. Dios escoge soberanamente a quien Él quiere. Ahora, nosotros podemos mirar la vida de Jacob y Esaú. Y al principio Jacob parece un buen tipo. Esaú, perdón, parece un buen tipo. Esaú era el que cazaba para su papá y me imagino que los dos se divertían de vez en cuando cazando juntos. Y era el preferido de su papá. Y Jacob era el usurpador, el ladrón, el mentiroso. Y vemos a Jacob primero, miren, yo quiero que usted entienda algo. Jacob no engañó a Esaú. Esaú decidió por sí mismo. Lo que hizo Jacob fue un negocio. Yo te doy lenteja y tú me das tu primogenitura. Ahora, que digamos que se aprovechó del hambre. Sí, bueno, así funcionan los negocios. Tú tienes una necesidad y yo tengo algo que vender y yo te lo vendo, punto. Pero no lo engañó. Que lo llaman usurpador. Déjeme decirle algo. Cuando Esaú le vendió la primogenitura, también vendió la bendición. Esa bendición ya no le pertenecía a Esaú, le pertenecía a Jacob. Él solo tomó lo que era suyo. Pero sí engañaron a Isaac. ¿Ok? Tenemos que ubicarnos. A quien engañaron realmente fue a Isaac.
Pero cuando él vendió la primogenitura, era el primogénito el que le correspondía la doble porción, no al otro. Ya la primogenitura no era de él la había rechazado. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué Dios escoge a Jacob? Bueno, la verdad es que la Biblia dice que es Dios el que nos da la fe. Pero era Jacob el que realmente tenía la fe, no Esaú. Y quiero que se dé cuenta de algo. Jacob estaba muy lejos de ser perfecto, pero Dios ya lo había escogido. Dios no te va a escoger porque seas perfecto, Él te va a escoger porque te va a escoger. No me preguntes por qué, Dios lo sabe, no soy yo, es Él. Que yo soy no sé qué, que yo no sé cuánto, Dios te escogió y punto. Ahora, ¿qué me toca a mí? Bueno, lo que decimos todo el tiempo. Yo este año creo que lo he dicho más veces que cualquier otro momento. Pero dice la Biblia, el que tiene esta esperanza es Él, se purifica a sí mismo. ¿Qué dice Romanos? Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Ya sé que Dios me escogió. No se vale que yo viva como me da la gana porque Dios me escogió. No. Hay un montón de listas ahí que dicen ten cuidado. En Romanos capítulo 1 hay un pocotón de listas de la gente que hace, en 1 Corintios capítulo 6 dice que estos no entrarán. O sea, no importa que tú vengas a una iglesia, si tú estás haciendo cualquier cosa de los que dicen esas listas, estás fuera. Está fuera. Otro día le muestro ahorita para no estar ocupando tanto tiempo en eso. Pero, hermano, sepa, es una decisión de Dios, no suya. La decisión suya es, bueno, ya Dios me escogió. Ahora yo me voy a purificar. Ahora yo me voy a transformar. Ahora, Él no dice, mire, la gente dice que transfórmame. Y Dios dice, transfórmate tú. Cámbiame, dice, cambia tú. Ya Dios te escogió, ahora te toca a ti empezar a hacer tu parte. Es muy cómodo decir, ay, que Dios me cambie. Y esperar que Dios me cambie. Yo no hago nada. No, cambia tú. Dios dice, yo te escogí, ahora tú te toca cambiar. Yo te di mi Espíritu Santo. Tienes la habilidad de cambiar, pero es tu decisión si cambias o no. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Dios nos eligió soberanamente. Él nos eligió porque fue su decisión. No podemos despreciar eso. Ahora, aparte de la, ¿cómo se dice? De la elección soberana, tenemos la justicia soberana de Dios. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La justicia de Dios es su justicia. Y déjeme ponérselo trágico. Déjeme ponérselo así como muy malo. Que por cierto, Dios no es así, pero se lo va a poner así. Supóngase que yo de repente agarré un tuco de madera, lo rebané, empecé a hacer muñequitos de juguetes, soldaditos, bomberos, enfermeras, doctores, y creo toda una ciudad de muñequitos de madera. Con un plano así grande, hago un edificio acá, el hospital, la escuela, el departamento de bomberos, la barriada. Yo mismo hago todo eso y lo construyo. Ahora, ¿alguien me puede decir algo a mí si yo un día le quiero prender fuego? Es mío. ¿De quién es la tierra? Y creo que sepa algo, que va a venir un día en que Él le va a prender fuego. Si no me cree, vaya ya a leer lo que dice Pedro allá en la segunda de Pedro capítulo 3. Todo esto va a desaparecer como por fuego. ¿Por qué? Porque es la tierra de Él. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Si usted está aquí es porque Él tuvo misericordia de usted. No porque usted sea nadie. Es porque Él es alguien. Y porque Él decidió tener misericordia. Es su justicia. Dios es simple y sencillamente justo. Dice, mire el versículo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece.
En una iglesia hace años atrás, cogieron este versículo 17 como lema. Y decían, porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Nosotros tenemos la tendencia a creer que el poder es gran cosa. El poder es gran cosa cuando Dios lo ejerce. Pero el poder del hombre siempre es malo. Nosotros todo lo tergiversamos. Ahora, nosotros no queremos que Dios quiera mostrar su poder en nosotros. Lo que queremos es que Dios muestre su misericordia en nosotros y a través de nosotros. Por su misericordia nosotros somos salvos. Por su misericordia a través de nosotros otros son salvos. Lo que nosotros necesitamos es la misericordia de Dios. Ahora, Dios escoge en quién pone su misericordia y Él escoge en quién muestra su poder. Y ¿saben qué? Eso es justo. Porque como le dije algo hace un rato, Él es el que cogió el árbol. No el que cogió el árbol. Él es el que creó el árbol, que después cortó y que hizo los muñequitos, pero Él creó la tierra donde ese árbol creció. Y Él creó la semilla de la cual vino ese árbol. Si yo puedo quemar mi ciudad creada con un árbol que Dios creó, ¿cómo Él no va a poder quemar todo lo que Él creó desde nada? Es justo. Simple y sencillo. Y hay gente que quiere discutir con Dios que Dios es malo. Dios no tiene nada de malo. ¿Dónde estaba Dios cuando? Y Dios le va a responder como lo dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los grandes monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú? Nosotros tenemos que comprender algo. Aun si Dios nos enviara al infierno, nosotros debiéramos alabarle, porque Él es Dios. Pero no nos va a enviar al infierno porque Él nos escogió para salvación. Él es soberano. Él decide qué hace, a quién le da y a quién le quita. Miren el pobre Job. Perfecto y recto, dice Dios mismo. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después está diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero después dice la Biblia que todo lo que tenía Dios se lo multiplicó. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios bueno. Y que Él lo único que está pidiendo a nosotros es que le creamos. Es tan difícil. Tercero, Dios es un propietario soberano. O sea, es el dueño soberano de todas las cosas. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dios no solamente es dueño del vaso, también es dueño del barro. Dios no solamente formó el vaso, Él formó el barro con el que se formó el vaso. Dios es dueño de todo. Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire, desde que Él dijo plenitud, ya lo demás ni siquiera había que decirlo. Porque ¿qué significa plenitud? La totalidad de la tierra. Y nosotros somos parte de esa tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Hay cierto pasaje que dice, donde Dios dice: porque mía es toda la tierra, dice Dios. Él es el propietario soberano de todo. Mire, la teología de muchos dice que cuando Adán pecó, traspasó a el diablo la administración del mundo. Pero una cosa es el administrador y otra cosa es el propietario. Dios nunca le dio título de propiedad a Adán, así que él no podía pasar el título de propiedad. Nunca le dio título de propiedad a Satanás, así que él nunca tiene, el título de propiedad lo tiene Dios. Así que por más que el diablo haga, Dios es el dueño de la tierra y también es el dueño del diablo. En la clase del Instituto Bíblico sobre escatología, sobre los ángeles, más que nada sobre los ángeles, hay una pregunta interesante. Dice: ¿cuál es el propósito de la existencia de Satanás y de los demonios?
Y la respuesta natural del ser humano es, ellos están puestos para estorbar los planes de Dios. Ellos están puestos para estorbar la obra, lo que Dios hace con los hombres, al pueblo de Dios y no sé qué. Y yo le digo, están olvidando al Creador. Están olvidando a quien lo creó. El propósito de Satanás no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Dios creó a Satanás con un propósito. Él no lo creó malo, pero sabía que se iba a volver malo. Y cuando lo creó, él sabiendo lo que iba a pasar, él lo creó como un propósito. Él es un peón más. Pero ¿sabe qué? Aún Satanás está puesto para bendecirnos a nosotros. Está puesto para bendecir al pueblo de Dios. Mire, déjeme revelarle algo que tiene que ver con esto. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los que le destinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué está diciendo? Bueno, salía caminando, tropecé y caí y me raspé la rodilla. Por ponerlo así bajito. Algunos dicen que el diablo me metió una zancadilla. Pero el que entiende esto dice, gloria a Dios, esta raspada para algo, en algo me va a ayudar a crecer. Porque el propósito que Dios tiene con usted, el propósito que Dios tiene conmigo, es que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Usted puede hablar de, no, que Dios tuvo el propósito de que viniéramos para que se salvara, como el asunto de la viuda. No, que el propósito de que Elías fuera allá era para que la viuda se salvara. Para que la viuda conociera a Dios. Esos son propósitos intermedios. El propósito último, el propósito final, el propósito importante por el cual Dios nos llama, por el cual nos pasan todas las cosas que nos pasan, es porque Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Por eso es que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, porque cuando uno ama a Dios y uno tiene un problema, uno no se pone a pelear con el problema, uno no pelea con Satanás, uno busca el propósito de Dios y crece y madura y se hace más como Cristo. Dios es el que decide cuál es el propósito con el cual nos ha creado. O sea, nadie puede decir realmente porque no que fuiste creado. No, Dios fue el que me creó. Él sabe para qué me creó. Mire lo que dice el versículo 21. O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Al bueno y al malo, ¿quién los hizo? Dios. ¿Dios sabía que el bueno iba a ser bueno? Sí. ¿Y sabía que el malo iba a ser malo? Sí. Él creó a uno para ser bueno y lo creó al otro para ser malo. Yo le dije a usted que cuando usted lee eso sin pensar la mente de Dios le iba a chocar. Claro que le va a molestar, porque ¿cómo que me creó para ser malo? Pero se trata de que entendamos que lo importante es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Para qué lo hizo? No importa lo que yo piense, no importa lo que yo crea, no importa lo que yo quiera. Lo importante es Dios y su propósito. Por eso es que muchos cristianos tienen problemas porque no entienden. Creen que tienen derecho a algo, no tienen derecho a nada. Usted tiene derecho a obedecer a Dios. Usted tiene derecho a buscar a Dios. Y si usted no quiere vivir para Dios, tiene un problema. Después no se queje cuando aparezca en el infierno. Porque la salvación es para los obedientes. La salvación es para los que entienden que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. La salvación es para los que entienden que Dios es todo y que viven para Dios. Que Jesucristo murió y se entregó completo, no por pedazos, y que se entregan completos a Dios y no por pedazos. Dios nos tiene que llevar a nosotros un entendimiento completo. Jesucristo vino aquí a la tierra y, le dijo a Dios, Padre, esta cosa que tú me pides, yo no la voy a obedecer. ¿Dijo algo así? No, Él obedeció a Dios en todo. Ahora, si usted dice, esto de la Biblia me gusta, pero esto no, tiene un problema. O le gusta toda la palabra de Dios, o tiene un problema. Yo me encuentro con gente y discuto con gente.
No discuto de pelea, sino que conversamos. Y me salen con que yo siento, yo creo, no, espérate, dime qué dice la Biblia. Lo que tú sientes no importa. Lo que pasa es que yo viví tal experiencia así. Bueno, los que van a Portobelo también viven experiencia. Los que van allá a Atalaya tienen bien experiencia. ¿Es de Dios? No. Sus experiencias, si tu experiencia no está centrada en lo que la palabra dice, tu experiencia no vale nada. Si la palabra contradice lo que tú experimentaste, lo que tú experimentaste no viene de Dios. Dios te escogió para algo grande, pero todo empieza con la obediencia a Dios. Yo espero que usted no se asuste por lo que está escuchando. En realidad no debe asustarle, sino debe animarle. Debe animarle a vivir más para Dios. Debe animarte porque el Altísimo, el soberano Dios, te ha elegido para salvación. Por eso estás aquí. Cristo dio su vida para que tú, que hoy me escuchas y que has entregado tu vida al Señor, tengas paz. Porque para eso te ha elegido. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga. Mire, hay algo interesante con esto. Usted sabe lo que Jesucristo está diciendo hoy. Jesucristo está diciendo, ustedes que creen en mí, yo les doy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi paz. ¿Qué está diciendo? Yo te doy la capacidad de evaluar y decidir tener paz en medio de cualquier situación. Mira que dice, no se turbe su... Dice, ya yo le di la paz. Pero dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir? Es una decisión mía. Él me dio ya lo que yo necesito para tener paz. Yo tengo que decidir creerle a Él y vivir para Él para que esa paz se haga real. Si yo no vivo para Él, entonces se va a turbar mi corazón y voy a tener miedo. Esta palabra debe animarte porque el Altísimo te ha juzgado. Y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz has sido justificado. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios ya te juzgó. Te juzgó en la cruz y te salvó. Dice la Biblia que nosotros vamos a tener que pararnos, comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero el que esté ante el tribunal de Cristo, este tribunal de Cristo del que habla el apóstol Pablo, nunca va a ir al infierno. Será reprendido, será regañado, pero no va a ir al infierno. Y será reprendido porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y Dios te está diciendo, quiero que hagas esto. Yo lo preparé desde antes que tú nacieras, preparé estas obras. Y tú dices, no, yo no voy a andar en esta obra, voy a andar en lo que a mí me da la gana. ¿Te salvaste? Sí, puede ser que te salvaste. Pero cuando llegas allá te va a reclamar eso. El no hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Ay, es que yo no puedo, es que yo no siento, es que yo no sé cuándo. Es que eres desobediente. Esta palabra debe animarte porque el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos propiedad de Dios. A unos Él los escogió para mostrar en ellos su ira. Versículos, pero a ti y a mí nos ha escogido para hacer notorias las riquezas de su gloria. Romanos 9, 22 y 23 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, soportó, y hacer notorio su poder? Mire, escuche, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Hay mucha gente por ahí pidiendo poder, poder, poder. Mire, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Tenemos dos opciones, o somos vasos de ira
preparado para la destrucción, o, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O somos para destrucción o somos para gloria. Yo doy gracias a Dios porque a mí soy un vaso de misericordia escogido para gloria. Y confío que usted también. Hermanos, tenemos que entender que todo lo que Dios es bueno para nosotros. Y el hecho de que Dios sea soberano, de que Dios pueda hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, de que Dios sea el que decide lo que sí y lo que no, a nosotros debe darnos gozo, debe darnos placer. Cuando una persona no puede gozarse en eso, ¿sabe por qué es? Porque no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios nos gozamos, nos alegramos. Yo hoy soy un hombre más feliz porque entiendo que mi salvación está en manos de Dios. Y Dios no se equivoca y Dios no falla. Mi vida está puesta en las manos de Él y nadie puede arrebatarme de esas manos poderosas. Así que, hermano, yo quiero alentarle. Tienen un estudio esta semana. No es lo mismo que prediqué, pero está en la misma línea. Presten atención. Déjenme darle un dato de aquí en adelante. Por ejemplo, esta semana vamos a ver algunos pincelazos del Dios Altísimo. Y usted tiene que observar, sentarse y observar la condición, la situación, en qué momento dice el Dios Altísimo esto, el Dios Altísimo otro, porque aunque Dios es integral y el Altísimo puede hacer lo que quiera, en la palabra hay lugares donde eso se resalta. Y usted puede ver cómo el Dios Altísimo en cierto momento actúa para ciertas situaciones. Entonces usted preste atención a lo que está diciendo allí, por qué es el Dios Altísimo. La primera mención del Dios Altísimo está en Génesis 14, cuando Abraham viene de la batalla y viene Melquisedec y le dice: bendito Abraham del Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Qué hizo? Entregó tus enemigos en tus manos. Entonces, lea con calma, siéntese, medite y desarrolle y deje que Dios le hable. Porque esto es maravilloso, o sea, el poder entender quién es Dios no tiene paralelo, no tiene igual. Y cuando usted entiende quién es Dios, no hay forma de que alguien lo saque a usted del camino. Dios es lo máximo.